Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén disfrutando de un día fantástico. Hoy abróchense los cinturones porque les traigo un salseo de los que hacen temblar la industria del entretenimiento, un bombazo que está removiendo los cimientos del show business, y sí, estoy hablando del mismísimo Can Yaman, quien parece estar enfrascado en una guerra sin cuartel con nada más y nada menos que su productor. Sí, lo han oído bien, la tensión es palpable y hoy vamos a diseccionar este drama punto por punto, desde el génesis del conflicto hasta las últimas filtraciones. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en este viaje lleno de intrigas, acusaciones y por supuesto, muchísimo drama. Y antes de que se me olvide, si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les servimos la carnita asada del mundo del espectáculo sin tapujos, con toda la información que necesitan saber. Ahora sí, vamos al lío. Para comprender la magnitud de este embrollo monumental, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Como bien saben, Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza en todo el mundo, un galán turco que ha conquistado corazones en cada rincón del planeta con sus interpretaciones en series tan exitosas como Erkencikus, Pájaro Soñador, y By Jail, Mr. Round. Su carisma magnético, su innegable talento actoral y, seamos honestos, su innegable atractivo físico, lo han catapultado al estrellato global. Pero como suele ocurrir en la a menudo despiadada industria del espectáculo, detrás de las luces brillantes, las alfombras rojas y el glamour deslumbrante a menudo se esconden historias de tensiones, desacuerdos profesionales y, en este caso particular, una potencial guerra declarada en toda regla. La relación entre Can Yaman y su productor, cuyo nombre mantendré en el anonimato por ahora para añadir una pizca de suspense a la narración, pero no se preocupen, llegaremos a él, ha sido, hasta hace relativamente poco, considerada como cordial e incluso colaborativa. Han unido fuerzas en varios proyectos que cosecharon un éxito considerable y parecían operar bajo una sintonía profesional armoniosa. Sin embargo, las primeras señales de alarma comenzaron a sonar hace unas semanas, cuando comenzaron a circular rumores insistentes sobre profundos desacuerdos creativos en torno al desarrollo de una nueva serie que prometía ser un hito en la carrera de Yaman. Aparentemente Can Yaman albergaba una visión muy precisa y definida de cómo quería que fuera su próximo proyecto, un proyecto que, según fuentes internas, le apasionaba profundamente y al que había dedicado tiempo y esfuerzo considerables. Su ambición era explorar temas más profundos y complejos, encarnar personajes con matices psicológicos más ricos y adoptar un enfoque narrativo que se desviara de la fórmula que había definido su trabajo anterior. En esencia, Yaman buscaba trascender las limitaciones de los roles de galán romántico y demostrar su versatilidad como actor. Sin embargo, el productor, por su parte, parecía estar aferrado a una visión diametralmente opuesta. Su prioridad era mantener la fórmula probada que les había reportado un éxito comercial considerable en el pasado, comedias románticas ligeras y entretenidas, con un marcado énfasis en el atractivo visual de Can Yaman, un activo que consideraba su mayor baza para atraer a la audiencia. En su opinión, desviarse de esta fórmula corría el riesgo de alienar a la base de fans existente y comprometer el potencial de rentabilidad del proyecto. Este choque frontal de visiones fue el catalizador de una serie de discusiones acaloradas y crecientes tensiones que, según los informes, se intensificaron progresivamente con el tiempo. Las fuentes cercanas a la producción afirman que Can Yaman se sentía cada vez más frustrado, con la sensación de que su creatividad estaba siendo sofocada y que se le negaba la oportunidad de crecer y evolucionar como actor. En sus propias palabras, se sentía encasillado y limitado por las expectativas del productor. Por otro lado, el productor argumentaba que debían ser pragmáticos y realistas, y seguir apostando por aquello que sabían que funcionaba comercialmente. En su opinión, el riesgo de innovar era demasiado alto, especialmente en un mercado tan competitivo y volátil como el de la televisión turca. Sus asesores le habrían aconsejado mantener la línea y no ceder ante las excentricidades creativas de Yaman. Pero la situación no se detuvo ahí. Los rumores se intensificaron aún más cuando comenzaron a surgir informaciones sobre problemas financieros intrincados relacionados con la producción de la serie. Aparentemente Can Yaman había invertido una parte significativa de su propio capital en el proyecto, confiando plenamente en la visión que tenía y en la promesa implícita de que se le concedería la libertad creativa. ¿A qué tanto anhelaba? Sin embargo, debido a los continuos desacuerdos con el productor, el proyecto se había retrasado considerablemente, generando pérdidas económicas sustanciales. Este revés financiero, obviamente, no hizo más que exacerbar las tensiones existentes.
Can Yaman se sintió traicionado y engañado, convencido de que el productor había incumplido su palabra y había puesto en peligro su inversión personal. La relación entre ambos se deterioró aún más, hasta alcanzar un punto de no retorno. Según algunas fuentes, llegaron incluso a protagonizar fuertes discusiones a gritos en el set de grabación, delante de todo el equipo de producción, creando un ambiente de trabajo tóxico e insoportable. Imagínense la atmósfera cargada de electricidad que debía respirarse en el ambiente. Y aquí es donde la historia da un giro aún más inesperado e intrigante. Porque al parecer Can Yaman no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras veía cómo su proyecto soñado se desmoronaba ante sus ojos. Cansado de las promesas incumplidas y la falta de libertad creativa, decidió tomar las riendas de su carrera y explorar nuevas oportunidades por su cuenta. Comenzó a contactar discretamente con otros productores y directores, tanto en Turquía como en el extranjero, para sondear nuevas opciones y proyectos que le permitieran desarrollar su talento al máximo y liberarse de las limitaciones impuestas. Esta audaz decisión, obviamente, no fue bien recibida por su productor, quien se sintió profundamente amenazado y traicionado. Al parecer, este productor ostenta un contrato de exclusividad con Can Yaman, lo que significa que el actor no puede trabajar con otras productoras sin su consentimiento expreso. Y aquí es donde radica el núcleo del conflicto. Can Yaman anhela liberarse de las ataduras de ese contrato restrictivo para poder seguir su propio camino creativo, mientras que el productor se niega rotundamente a dejarlo ir, argumentando que tiene derechos contractuales sobre su imagen y su talento. La situación ha alcanzado un punto tan crítico y delicado que, según fuentes confidenciales, los equipos legales de ambas partes están inmersos en complejas negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo sobre una posible rescisión del contrato. Sin embargo, las negociaciones se están caracterizando por su dificultad y tensión, ya que ambas partes tienen intereses contrapuestos y no parecen estar dispuestas a ceder terreno fácilmente. Se rumorea incluso la posibilidad de que el asunto termine dirimiéndose en los tribunales, lo que inevitablemente generaría un escándalo mediático aún mayor y podría dañar irreparablemente la imagen pública de ambas partes. Por supuesto, hasta el momento, ni Can Yaman ni su productor han emitido declaraciones oficiales al respecto. Ambos han optado por mantener un perfil bajo y han evitado hacer comentarios públicos sobre la situación, probablemente aconsejados por sus respectivos representantes legales. Sin embargo, este silencio estratégico no ha hecho más que alimentar los rumores y las especulaciones, convirtiendo el asunto en un culebrón mediático de proporciones épicas. Los fans de Can Yaman, comprensiblemente preocupados por el futuro de su ídolo, han expresado su apoyo incondicional a través de las redes sociales, inundando plataformas como Twitter e Instagram con mensajes de aliento y solidaridad. Muchos lo animan a seguir sus instintos y a luchar por su libertad creativa, mientras que otros le piden que intente llegar a un acuerdo amistoso con su productor para evitar una batalla legal costosa y perjudicial. En fin, como pueden ver, la situación es extremadamente compleja y delicada. No podemos predecir con certeza cómo se resolverá este conflicto, pero lo que sí está claro es que la relación entre Can Yaman y su productor está irremediablemente dañada y que la tensión es palpable. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja al respecto y les mantendremos informados de todo lo que ocurra, ofreciéndoles análisis y actualizaciones exclusivas. Mientras tanto, me encantaría conocer su opinión sobre este tema candente. ¿Creen que Can Yaman está en lo cierto al querer liberarse de su contrato restrictivo y buscar nuevas oportunidades profesionales? ¿O piensan que debería intentar llegar a un acuerdo con su productor y seguir trabajando juntos, aunque eso implique sacrificar parte de su visión creativa? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué opinan. Me interesa mucho conocer su punto de vista y generar un debate constructivo. Para resumir un poco todo lo que hemos analizado hoy, tenemos a Can Yaman, una estrella internacional consolidada, inmerso en una batalla legal y creativa con su productor. El detonante principal son los desacuerdos creativos y los problemas financieros derivados de una nueva serie que prometía ser un hito en su carrera. Can Yaman se siente frustrado, traicionado y limitado en su potencial creativo, y busca nuevas oportunidades por su cuenta, lo que ha desatado la furia de su productor, quien se niega a liberarlo de un contrato de exclusividad que considera vinculante. La situación ha alcanzado un punto crítico y podría terminar resolviéndose en los tribunales. Un verdadero culebrón turco digno de la mejor telenovela, ¿verdad? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido.
Recuerden que aquí en mi canal les traigo toda la información jugosa del mundo del espectáculo, sin filtros ni censura, con la verdad por delante. Así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional significa muchísimo para mí. Los invito a que me dejen sus comentarios abajo con sus opiniones sobre lo que hemos discutido hoy. ¿De qué otro tema les gustaría que habláramos en el próximo vídeo? Sus sugerencias son siempre bienvenidas y me ayudan a crear contenido que les resulte interesante y relevante. Y antes de despedirme les pido un último favor: si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Gracias de nuevo por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.